Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Miguel Yanti Ortiz, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hago parte del proyecto de Ingeniería Eléctrica y este es un video explicativo del proyecto del segundo corte de la materia de métodos numéricos que refiere a la detección de bordes en imágenes digitales. Bien. Em, este video va a contener los siguientes contenidos, que es em, el concepto de derivación, la derivación numérica, el gradiente, la que es una imagen digital, detección de bordes y hacer unas pruebas de cambio de umbral. Em, bueno, entonces me haré un poco más pequeño para poder visualizar mejor la presentación. Em, entonces, el concepto de derivación entonces lo podemos definir como el límite de la razón de cambio promedio de la función entre dos puntos cuando la distancia entre esos puntos h tiende a cero. Es decir, que la razón de cambio de este punto en un punto exacto la podemos definir así, como la derivada es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Pero también podemos definir la derivada como una función que es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, que es decir, la variable dependiente, y luego, según se modifique el valor de su variable dependiente. Pero hay una tercera definición que es en la que nos vamos a basar para este video, que es geométricamente que la derivada es una función f de x en un punto específico x igual a que representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en este punto, tal como se presenta en esta gráfica, la recta tangente que sería el azul a esta función eh, negrita que está acá. La pendiente mide la inclinación de la recta, por lo tanto, como de rápido está cambiando el valor de f de x, exactamente en ese punto. Em, Eso sería un recorderis de la definición de derivada. La derivación numérica, entonces vamos a ver los siguientes temas, que es las diferencias hacia adelante, diferencias hacia atrás y las diferencias centrales. Entonces, comenzando con el concepto de derivación numérica, la derivación numérica es una técnica de análisis numérico que se utiliza para aproximar la derivada de una función f de x en un punto específico, específicamente cuando se cumplen una de estas tres condiciones. La función no se conoce analíticamente, o sea, solo se tienen datos tabulados o discretos. Esto pasa como cuando se obtienen datos de un microcontrolador de un sistema dinámico o algo similar. Entonces, se puede aplicar este tipo de derivación. La función es demasiado compleja para derivarla de forma simbólica o el cálculo de la derivada analítica introduce un error de redondeo significativo en el ordenador. Em, Esta técnica pues se basa en reemplazar la definición formal de la derivada, la del límite que vimos anteriormente, por una diferencia de coeficientes finitos utilizando valores de la función en puntos cercanos al punto de interés. Es decir, que toma varios puntos y se va acercando al punto de interés. Em, la base teórica de este método se basa en las series de Taylor, que su ecuación se muestra de esta manera. Em, bueno, entonces las diferencias hacia adelante o las forward difference utiliza un punto de interés X y un punto ubicado hacia adelante, que es X más H. Los puntos que utiliza este método es f de x y f de x más h. La, la aproximación la aproximación pues es la pendiente de la recta secante que conecta estos dos puntos. De forma matemática, esta sería la derivada, que es f de x más h menos f de x sobre h, y gráficamente sería esta, que este sería el punto de interés, acá en la parte roja,
Y este punto que está más adelante sería fx más h con x más h acá. Esta sería la diferencia hacia adelante. Ahora, para diferencias hacia atrás o Blackward Difference, es un método similar, pero pues utiliza un punto hacia atrás. O sea, f de x menos h y x menos h. La forma matemática sería f de x menos f de x menos h, todo sobre h. Y gráficamente se vería así. Este sería el punto de interés y acá atrás tendríamos un punto hacia atrás. Creo que estoy no dejando ver, entonces me haré ahí. Ahora, las diferencias centrales, por su parte, entonces, este método es más común por su precisión mejorada y pues utiliza un punto hacia adelante y un punto hacia atrás. Es como utiliza lo mejor de los dos que vimos anteriormente. Eh, los puntos utilizados entonces van a ser f de x menos h y f de x más h. La aproximación pues va a ser la pendiente de la recta secante que pasa por los dos puntos vecinos, es decir, por este y por el de atrás. Em, y pues estos van a cruzar muy cerca al punto de interés. Eh, matemáticamente, esta es la expresión que es f de x más h menos f de x menos h sobre 2h. Esto como lo vimos anteriormente, cumpliría como para el criterio que vimos anteriormente, que es como una, cuando el cálculo de la derivada introduce un error de redondeo significativo. Esto porque el punto de interés no lo tomamos, entonces nos acercamos, pero no lo tomamos, entonces es una muy buena ayuda. Em, ahora, las diferencias centrales de cuarto orden. Pues en este esquema de orden superior utilizamos puntos para cancelar términos de error más altos en la expansión de Taylor, logrando una precisión mucho mayor. Los puntos utilizados van a ser cuatro puntos. Entonces vamos a tener f de x menos 2h, f de x menos h y f de x más h y f de de más 2h. Pues respecto a la aproximación, aunque es más difícil de visualizar como una simple secante como anteriormente vimos para las otras diferencias, la fórmula se obtiene al ajustar el polinomio de interpolación de cuarto grado y estos cuatro puntos luego derivar ese polinomio en x. Entonces esta sería la expresión matemática que definiría las diferencias centrales de cuarto orden. Y gráficamente lo podríamos ver así. Los puntos de interés que tenemos, los puntos que usamos, el punto de interés y esta sería la recta secante que usamos. Respecto a la definición de gradiente, entonces tenemos que el gradiente es una función escalar f de varias variables, por ejemplo, f de x menos y o f de x, y, z, que es un vector que apunta en la dirección de máximo aumento de la función y cuya magnitud es la tasa de cambio en la dirección. Se denota generalmente por el símbolo griego nabla y entonces esta sería la expresión matemática del gradiente, esta sería la dirección del gradiente y esta sería su magnitud. Para un plano f de x, bueno, en un plano xy tendríamos estas ecuaciones. Em, Respecto a la definición de imagen digital, entonces vamos a ver los temas de qué es una imagen digital, bitmaps, pixmaps, o sea, la escala de grises, y la extracción del pixmaps en Python. Bueno, respecto a una imagen digital, entonces es una representación visual codificada en formato binario, ceros y unos, que puede ser procesada, almacenada y visualizada por dispositivos electrónicos. Es esencialmente una matriz bidimensional de valores numéricos donde cada elemento representa información visual de un punto específico de la imagen. Em, es decir, que
se puede representar de una forma similar a esto. Bueno, bitmaps, entonces es un mapa de bits en español. Es una imagen digital donde cada píxel tiene dos posibles valores, encendido o apagado, es decir, uno o cero, representando típicamente blanco y negro. La forma más simple el bitmap es la forma más simple de una imagen digital. Sus características, entonces, es binario, es decir, que solo tiene dos colores posibles, que es negro o blanco o uno y cero. Es monocromático por lo mismo que es blanco y negro y es eficiente en memoria porque pues no tiene valores diferentes a uno y cero, entonces eso reduce muchísimo el- la memoria. Los usos comunes son iconos simples, texto, dibujos lineales y códigos QR. El Pixmap, por su parte, entonces va a ser como una evolución del bitmap. Entonces es una evolución, bueno, en escala de grises, cada píxel puede representar diferentes niveles de intensidad lumínica entre el negro y el blanco, como se presenta en esta imagen. Sus características entonces es que tiene profundidad de bits, comúnmente de 8 bits por píxel, es decir, 256 niveles de gris, es decir, de 0 a 255. El rango de valores es típicamente de 0 a 255, siendo 0 negro y 255 blanco. Em, Tiene tonos intermedios, puesto que tiene un rango de 256 niveles y tiene mayor realismo que pues una imagen del Pixma, que es más o menos similar a esto. Em, bueno, respecto a la detección de bordes, vamos a ver en los temas de las pruebas con diferencias hacia adelante, las pruebas con diferencias hacia atrás y pruebas con diferencias centrales. Para eso vamos entonces a ver primero el código base que vamos a usar para, para trabajar en Python. Em, bueno, entonces explicando, em, la parte de import se refiere a la importación de librerías y NumPy entonces se refiere para operaciones matemáticas con arrays y matrices. Matplotlib es para visualizar imágenes y PIL, esta parte de PIL, es para cargar y manipular imágenes. Entonces, el código lo vamos a comenzar extrayendo una imagen de nuestro ordenador eh, con el nombre de filename o otro nombre que tengamos con un formato JPG o JPG o PNG. Em, este código lo que va a hacer entonces va a cargar una imagen y luego la va a convertir en una escala de grises o luminance. La parte de NArray entonces va a transformar la imagen en un array de NumPy, es decir, una matriz 2D. Luego vamos a tener que convertir la imagen en un formato de 64 o, bueno, int64, eh, que es decir, que convierte los píxeles de 0 a 55. Esto es con el fin de evitar overflow en las operaciones matemáticas posteriores, las derivadas y la aplicación del gradiente que vamos a aplicar para cada esquemático. Y pues también evitar que los valores negativos no son posibles de calcular las derivadas. Em, Luego, en esta sección, vamos a aplicar los esquemáticos de, de los gradientes para cada caso que vimos anteriormente. Y ya en la parte de gradiente tenemos em, los cálculos de la parte de la magnitud del gradiente y el gradiente como tal.
Em, ya luego tenemos el True Threshold, que es la parte del umbral que vamos a variar más adelante. Em, Luego tenemos la parte de la visualización de los gráficos, em, que pues acá ya nos muestra la comparativa entre la imagen normal que tenemos y la detección de bordes de esa imagen. Em, entonces podemos continuar a los resultados, pero pues podemos también ver el código implementado. Pues el código está hecho en Python y el operador, la visualización está hecha en Visual Studio Code, como se puede observar acá. Entonces, primero que todo, acá yo tengo las imágenes que vamos a usar, que es el logotipo de WhatsApp y el logotipo de Apple en 1974, me parece. Entonces, pues acá lo que vamos a hacer es cargar las imágenes, que acá ya las tenemos. Entonces, vamos a solo a copiar el nombre con, con su formato y lo pegamos acá. Acá cada código tiene su respectivo cálculo para las derivadas parciales, es decir, para el gradiente que, que ya vimos en las ecuaciones anteriores, es decir, estas ecuaciones de acá, las de estas, las derivadas, estas ecuaciones para aplicarlas. Ya están en todos los códigos. Entonces, esta sería para las diferencias hacia adelante con la imagen del logotipo de WhatsApp. El resultado como tal que nos da, pues no es muy distinto, o sea, para el logotipo de WhatsApp la diferencia no es muy distinta o sea, no hay mucha diferencia para los cuatro casos. eh, para diferencias hacia atrás, hacia adelante, central de segundo grado y central de grado 4, no hay mucha diferencia. Acá en las diapositivas lo podemos observar. Eh, Acá tenemos pues la prueba con referencias hacia adelante. Eh, pues el código detecta los bordes y los toma y pues acá se alcanza a ver un pequeño delay, pero pues aún así se alcanza a observar de forma concreta. Acá pues no hay mucha diferencia respecto a la imagen anterior, son prácticamente la misma, igual con las diferencias hacia adelante, hacia atrás y centrales de segundo orden y de cuarto orden, es prácticamente la misma. Acá tenemos los códigos para, acá tenemos el código para em, el método, ahora pero con diferencias hacia atrás. Podemos cargarlo. Lo mismo, solo copiamos la imagen, la cargamos y algo recomendable es borrar el terminal cada vez que hacemos una prueba para que no haya errores. Y, pues como ya lo vimos en las diapositivas, este sería cerrar las páginas para poder correr otro código. Entonces tenemos acá la respuesta del código, que es lo que tenemos en las diapositivas, que no hay mucha diferencia. Igual con el de diferencias centrales de grado 2, tenemos esta respuesta, que no hay mucha diferencia. Y con el de grado 4. Ah, ah, espera, no. Visualmente no hay
mucha diferencia que podamos encontrar entre estos cuatro resultados, a pesar de que apliquemos el gradiente para cada uno. Es prácticamente el mismo resultado, por lo mismo que es una imagen muy simple, entonces el código detecta muy rápidamente los bordes. Ahora podemos hacer las pruebas para la imagen del logotipo de Apple de 1974, creo. Es eh, Se recomienda pues siempre cargar la imagen tal como está en el nombre. Entonces también se incluye el nombre y el formato. Eh, pero se carga ya entonces en los códigos. Este sería el código para diferencias hacia adelante y tendríamos esta respuesta. Acá podemos observar que alcanza a tomar unas pequeñas líneas que tiene el logotipo original, em, pero pues no se nota mucho la detección de bordes por lo mismo que tiene muchos eh, valores, tiene muchos pigmentos, entonces es un poco distorsionada la imagen. Ahora vamos a hacerlo con el código para diferencias hacia atrás y tenemos una respuesta más o menos similar. También toma unas líneas en esta parte de acá del logotipo original. Eh, en esta parte pues se ven un poco más de detalles, pero es prácticamente la misma imagen del código de diferencias hacia adelante. Ahora vamos a hacer la prueba con las diferencias centrales de grado 2. Em, en esta pues ya observamos que no tenemos las líneas que originalmente teníamos por acá del logotipo original, estas líneas que están en esta parte, pero igualmente lo vemos un poco más definido, ya no es posible ver tantos detalles, es decir, ya no está tan borrosa, pero se pueden apreciar mejor los, el logotipo. Y por último, vamos a hacer la prueba de grado con el de grado 4, diferencias centrales de cuarto orden. Y tendremos esto. Lo mismo acá, ya no vemos estas líneas y es muy similar al anterior, al de grado 2, pero es un poco más definido. Y acá en la parte del árbol, por lo menos ya podemos ver que se definen mucho más las hojas y como vemos acá, esto es completamente negro y pasa a ser algo blanco. Acá lo detecta y es un mucho mejor resultado que lo que teníamos anteriormente. Eh, de igual forma, también podemos verlo acá en la presentación, las diferencias. Acá tenemos las líneas que mencionaba anteriormente. em, acá aún se aprecian, pero ya para la prueba de diferencias centrales ya no se aprecian esas líneas y los errores que estaban acá en las hojas tampoco. Como se aprecia acá se ve un poco más definidos los bordes y al igual que acá se definen un poco más, pero pues no alcanza a notarse tanto por lo mismo que es una imagen muy eh, complicada. Por último, entonces vamos a hacer unas pruebas con el código de diferencias centrales de orden 4 em, y pues vamos a variar el umbral, el threshold. Entonces el umbral vamos a ponerlo, no sé, en 100. Ahora vemos que se ve mucho más definido los bordes a comparación de esta imagen, pues es mucho más definido los bordes acá. Estos
prácticamente blanco y acá ya se nota muchísimo los detalles. Y si seguimos subiendo el threshold, permítame, cierro esto, no sé, tal vez 200, ya detecta los bordes mucho más, ya prácticamente no detecta bordes, sino ya es los puntos más negros que tiene la imagen. Entonces es cuando detecta esa parte. Entonces hagamos una prueba, no tal vez con 200, pero con 150. Y acá se detectan los bordes pues mucho mejor que antes, pero ya se pierde demasiado la definición de la imagen. Entonces ya no podemos notar que este es Newton, sino que es como un manchón ahí. Entonces no se nota demasiado. Lo recomendable entonces para este código sería dejarlo en un promedio de, eh, no sé, 110, que en 110 a lo mejor y se vea de la mejor forma. Eh, acá pues se pueden apreciar la detección de bordes, que se ven bastante definidos los bordes, pero aún así no se pierde definición de la imagen. No se logra apreciar por lo que se toma como si fuese un negativo, pero igualmente es un muy buen resultado. Y esas serían las pruebas para los códigos. eh, y eso sería todo de mi parte. Eh, espero se haya comprendido. Al la descripción del video dejaré los códigos o bueno, los enlaces para un collab para también poder trabajar esto y otros ejemplos en Colab y ver la aplicación de estos. Pues muchas gracias. Cualquier duda, estos son mis contactos. eh, y eso sería de todo de mi parte. Muchas gracias.